día, yo soy Emma Núñez de Sexto Segunda Comunicación. Hoy estamos en un proyecto con Pato. Hoy les traigo una entrevista con Silvio Sánchez, profe de baile. Presentate. Hola Emma, ¿cómo están? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar un poco hablando de cómo fueron tus primeros pasos en el baile, cómo quisiste, cuándo te llamó la atención y cuándo decidiste introducirte en este mundo. Bueno, los primeros pasitos fueron como a la edad de 11, 12 años, no recuerdo bien porque en ese momento como que pasó y uno no tenía registro o conciencia plena de lo que estaba pasando en ese momento. Claro. Yo lo hice muy, o sea, espontáneamente y no fue que cuando empecé tal año dije o me mandaron a baile, o sea, no. Lo que yo me acuerdo que me pasó es que estaba escuchando, haciendo como una especie de buscando un dial en la radio que yo tenía, que era como una rosca, que le dabas y buscabas un dial, que no era digital. Y de repente encontré una canción, en mi casa se escuchaba mucha música tropical, mucha cumbia y eso. Siempre se bailaba, digamos, ese tipo de onda. Mi papá tocaba en los bailes y esa cosa, y yo medio como que bailaba, aunque tenía más relación con la música que con... Pero yo era chico, tampoco era que tocaba nada. Y de repente, pero me gustaba el movimiento, me gustaba el ritmo. Eh, y cuando de repente un día encuentro en una radio haciendo ese zapping una canción de pop, me llamó mucho la atención y después empecé a buscar de nuevo ese contenido en la radio hasta que lo encontré, que no fue tan fácil, no es como que ahora que hay Spotify o YouTube. eh, lo volví a encontrar y cuestión que, bueno, empiezo a ver más cosas de esta música pop, empiezo a buscar también en los canales de televisión, que por ahí iba a casas de familiares, porque yo justo no tenía MTV ni nada de eso. Entonces era como más complejo. También hablo de eso porque para que sepa que en ese momento había mucho menos herramientas que ahora. Y de a poquito fui aprendiendo algunos bailes que había de las boy bands de ese momento, como Backstreet Boys o Five, NSYNC, que estaban en el boom, o sea, fue justo un boom de la música pop también, allá por los 90, eh, sí, mediados, fines de los 90, y bueno, nada, sí, mediados de los 90. Entonces, bueno, empecé a bailar de esa forma. Después intenté con el breaking, el breakdance, y bueno, no me hallé, me costó bastante, me frustré. También, como te dije, era todo muy autodidacta. En ese caso, con el breaking, yo fui a unas clases de un grupo que entrenaba, pero no eran profesores, sino que eran b-boys que bailaban. Y bueno, uno tiene que tener mucha voluntad también, porque no es que es un profe que te está motivando o te está diciendo dale, dale, vos podés, sino como más te muestro cómo lo hago y vos haces lo tuyo y Claro, por arreglate. tu cuenta. Entonces, y después todo lo que yo aprendí en las coreos de los videos era por cuenta propia, era lo que yo veía. Incluso me han hecho bailar en la escuela primaria, te contaba hoy. Y bueno, nada, después corté porque me dediqué a la música, yo soy baterista también y bueno, a partir de ese momento, más o menos 14, 13 años, sí, 14, 15 años, empecé con la batería hasta, bueno, hasta los 20 y pico, casi 30, pero bueno, el tema es que retomé a bailar a los 18, por la convocatoria de un colega que en ese momento empezó a dar clases. Ahí ya sí había más clases de, de- de hip hop en los gimnasios, en algunos gimnasios, que no había tanto tampoco por lo que yo percibía en ese momento, que tampoco estoy muy consciente de lo que pasaba en ese momento, pero por lo que yo percibía era él y no mucho más. Claro. Bueno, y fuiste retomando las clases y, bueno, ¿cómo fuiste que vos fuiste empezando a trabajar de esto? ¿Estudiaste? Bueno, al principio se dio que al toque que empecé a bailar con este chico, él me contrata para hacer shows con él. O sea, había otro bailarín más o otras bailarinas y hacíamos shows en los eventos privados, no sé, casamientos, cumpleaños de 15, y esa fue como mi primera salida laboral de, de esto, ¿no? De todas maneras, yo ya medio como que trabajaba de otras cosas, hacía yanguitas, siempre hice algo para poder hacer cosas, para poder tener mi plata desde ya de los 12 años. Entonces medio como que me gustó tener mi plata y necesitaba eso de querer trabajar y de tener la plata. Pero me pasó mucho que cuando terminé la escuela no podía, no tenía la posibilidad de irme a estudiar lo que yo quería. Yo me gustaba por ahí el diseño gráfico, tampoco tenía bien claro qué era lo que quería yo.
me gustaba mucho la música, pero con lo que le pasa a muchos músicos debe ser que con eso te vas a morir de hambre. Sí, O con esa el baile frustración. también medio que pasa todavía. Por suerte hoy hay muchos bailarines muy expuestos que están viviendo tal vez de la música, entonces eso medio como que contrapone un poco el discurso de no vas a poder vivir de esto. Pero bueno, tampoco es real que todo lo que se ve en Instagram es tan cierto, ¿no? O sea, eso no es la vida. O sea, los que llegan a bailar y a trabajar de esa forma son contados con las manos y para llegar a eso hay todo un proceso, ¿no? Que hoy en día, después vamos a hablar más adelante de cómo son los procesos, pero hoy en día hay como menos paciencia para esos procesos. Todo como que quieren todo más espontáneo, más allá. Y hay que tener paciencia. Entonces, lo que pasó que para empezar a trabajar yo ya de por sí ya hacía los shows. Y bueno, eran shows, 2 o 3 shows todos los fines de semana. Y bueno, ya ahí pues, empezaba a tener mi dinero. Y además de que tenía mi dinero, no podía salir porque no tenía tiempo para salir, porque tenía que hacer shows. Claro. Entonces ahí ya el dinero me empezó a quedar porque no me lo gastaba, porque no podía salir porque tenía que trabajar. Y a su vez yo la pasaba bárbaro porque trabajaba de algo que a mí me encantaba. Y entonces, después, en cuanto a lo que es el referente a la escuela de baile que este chico tenía, con mi actual mujer, que hoy, bueno, se llama María, él tenían una escuela juntos y yo iba a esa escuela a bailar. De repente le empecé a dar una mano a las personas que faltaban. Viste que de vez en cuando la gente falta a la clase de baile. Sí. Bueno, entonces esas que faltan, bueno, yo le daba una mano para que se aprendan la parte que habían enseñado en la clase anterior y bueno, así yo les empecé a dar una mano. Eso se lo daba la mano, o sea, yo ayudaba al chico con el que yo trabajaba. Y María trabajaba otros días, mi mujer. Daba otra parte, digamos, daba una parte como más tirando la onda del jazz. Era más pop, pero más tirando la onda de la danza. Y Mauro, que era el otro profe, daba un hip hop, o sea, era pop, pero también tirando al hip hop. Entonces era como 2 cosas distintas que a mí me gustaba más eso. Y entonces yo lo que hacía era ayudarles, ¿sí? Hasta que María me dice, yo no sabía que vos le estabas ayudando a él. Entonces María me empieza a pagar por este trabajo. Y bueno, de repente Mauro se va a vivir a Buenos Aires y me queda esa vacante y María me ofrece eso cuando se entera que yo que estaba disponible pero dispuesto a hacerlo. A todo esto yo ya venía haciendo algunos cursos, clases especiales, cursos cortos en Capital, que por ahí eran de 3 meses, todos los fines de semana. En ese momento yo viajaba todos los fines de semana, o sea, era como más Sí. posible. Imagínate ahora viajando todos los sábados a Capital durante un año, durante 3 meses Claro, sería, no, se complica un es muy montón. complicado. Pero en ese momento yo hice varios cursos seguidos, de uno, del otro, más o menos de lo mismo, pero seguí estudiando. Fueron más o menos 3 años, 4, que no paraba de viajar a Capital, por una cosa o por la otra, siempre me iba capacitando hasta que, bueno, y a la vez iba trabajando de esto que cada vez iba creciendo más y bueno, año a año fue mejorando. En ese momento era una escuela de baile que alquilábamos salones. En ese momento estábamos en Olaf, otro momento estábamos en Wellness, en el estudio de Silvana Batier. Y bueno, hasta que, bueno, en 2010 María abre Vibra. Bueno, y ahora en Vibra vos estás ofreciendo un profesorado para que la gente se pueda formar. Contanos un poco de más o menos qué contenidos se ven, qué es la posible salida laboral, de qué se reciben los estudiantes. Ok. Bueno, lo que es el título en este caso es un título privado, como todos los títulos que se dan en las escuelas de baile de danzas urbanas. Y todo lo que sea certificaciones de profesorado de danzas urbanas o instructorado de danzas urbanas, o de ritmos latinos, o de, no sé si de salsa, eso, no me quiero meter en esa rama porque la verdad que yo ya ahí no, pero, o zumba mismo, ¿no? Entonces los instructorados son privados. Esto quiere decir que están avalados por la firma y por la escuela que los dicta y por los profes. El conocimiento y la trayectoria de la escuela. En este caso, yo incursioné con los profesorados hace como 2018, una cosa así, y fue de la mano de otra escuela de Capital
que tenía estos cursos. Y bueno, con el tiempo yo le fui aportando cosas que me parecía que le venían bien al curso. En ese momento venían profesores de allá a dictar las clases, hasta que a mí me pareció que por ahí los profes que estaban dictándolas, eh, por ahí, qué sé yo le podía aportar otras cosas Claro. en base a mi experiencia. Por ahí eran demasiado jóvenes y como para poder capacitar profesores necesitaba creía que necesitaban, creo, y también lo sigo sosteniendo, se necesita alguien con más experiencia que haya transitado muchos años y muchas situaciones para poder transmitir mejor o más las diferentes cosas que te pueden pasar dando Claro, los clases y cómo distintos solucionar. conocimientos. Sí, más herramientas, ¿no? Porque por ahí los libros y las fotocopias por ahí están claros, te sirven, pero yo creo que la acumulación de trayectoria y de experiencia no hay con qué darle. Así y más de una persona que se dedica y vive de lo que estamos hablando. Entonces, de cualquier cosa que sea, ¿no? Eh, a veces hay personas que trabajan de un oficio, que no estudiaron el oficio, pero tienen tantos años de trayectoria que te saben todas las manias. Claro. Entonces, eso es importante también. La cuestión es que, nada, surgió así, como que fue una proposición de la academia y en este momento no había nada acá para estudiar. Imagínate, yo te estoy hablando de, yo viajaba todos los fines de semana y ahora sería imposible hacer eso. Más que después vino la pandemia y cerró esta academia en Buenos Aires. Entonces, yo le compré los derechos de todo el material a esta academia para poder seguir dictando todo yo. Bueno, lo amplié más todavía, porque ya tenía vía libre, entonces lo pude ampliar todo lo que yo quería, le pude agregar todo el material que consideraba y, bueno, nada, hoy en día ya se han egresado, sí, yo creo que cientos, la verdad que hay más de 100 egresados de Vibra, Sí, no llevo la además cuenta, gente pero de otros lugares. sí, la verdad que viene gente de muchos lados. Chacabuco, 25 de mayo, Trenquelauquen, La Pampa, General Pico de Pampa, ahora en Santa Fe, Rojas, Pergamino, Lincoln, 9 de julio, Bragado, eh, bueno, ¿qué más? Los Toldos, de todos lados vienen. Bueno, por supuesto Junín, eh, Villa Cañas, bueno, San Gregorio, Santa Fe también. La verdad que es un honor, el curso se lleva muy fácil, muy rápido, es muy intensivo, por lo cual es necesario que los profes ya tengan una experiencia previa, porque el curso se enfoca pura y exclusivamente, al ser tan intensivo, nos hacemos foco principalmente en lo que es la pedagogía, o sea, cómo aprender a dar clases y cómo poder enseñarle a todo un grupo todo ese conocimiento que nosotros ya tenemos adquirido. Después, nada, queda en cada uno seguir formándose. Nosotros también contamos con formación para bailarines, que es un poco más amplia y es de manera regular, 2 veces por semana, más carga horaria. O sea, pero bueno, lo que es el profesorado está pura y exclusivamente a enseñar a dar clases, a armar coreografías y a también saber ver las diferentes oportunidades que tenemos para poder comercializar nuestro trabajo. Bueno, muy bien. Y bueno, a los chicos que están haciendo el profesorado este año, a los que se están por egresar, ¿qué les dirías a ellos? Bueno, eh, nada, tanto como a ellos como a toda la gente, a mis alumnos les vivo diciendo, esto es hay que tener paciencia, hay que tener mucha perseverancia y principalmente siempre digo las 3 P, ¿no? Paciencia, pasión y perseverancia. No te puede faltar ninguna de esas 3 para poder triunfar. La verdad que son 3 patas importantísimas, muy fuertes, que cuando yo las entendí, nada, te queda todo mucho más claro. Hay que tener paciencia porque las cosas tardan en llegar y hay que tener perseverancia porque cuando llegan a veces te salen mal y tenés que volver a intentar y todo eso se lleva adelante con pasión. Si no tenés pasión, perdés la paciencia, te frustrás y dejás de intentar, pero cuando vos estás seguro que lo que estás haciendo es tu pasión y es realmente lo único que te gusta y lo único que sentís que es en donde te sentís útil, donde te sentís que aportás, donde te sentís que valés, y tenés que ir por ahí, es por ahí.
Así que yo el consejo es que le den para adelante porque van a tener millones de voces que van a querer tumbarlos o convencerlos de otra cosa, y me parece que hay que escucharse uno mismo porque al fin de la vida nosotros estamos solos, y toda esa gente que nos vinieron a opinar antes de que qué era lo que teníamos que hacer no van a estar al lado nuestro. Así que nada, hay que pensar mucho también en uno. Por ahí a veces suena un poco egoísta, pero si uno no está bien, también es muy pobre lo que le vamos a ofrecer a todo lo que nos rodea. Claro. Bueno, y eso también sirve como consejo para aquellas personas que a lo mejor están inseguras con arrancar baile o arrancar un profesorado. Nada, quiero que sepan que acá en Junín tienen la oportunidad de hacerlo en Vibra, que yo lo estoy haciendo. El profesorado es una experiencia muy linda donde te formás un montón y la verdad que todo lo que aprendés también es un montón. También en la formación se aprende un montonazo. Yo que ya voy hace ya casi 7 años, se van a cumplir. La verdad que las cosas que aprendés y las experiencias que vivís son todas muy lindas. Así que nada, eso. Muchas gracias, Silvio, por venir. Bueno, gracias Emma, gracias por la invitación, a todos los chicos de la radio y producción. Encantado, es un placer. Y bueno, ya sea para toda la gente que quiere dedicarse a bailar o cualquier otra cosa que quiera hacer, las 3P son para todos, sea lo que sea que quieran hacer. Ya si que estudien una carrera universitaria, también van a tener que tener paciencia, también van a tener que tener pasión y mucha perseverancia. O sea, eso es válido para cualquier cosa que quieran hacer. Así quieran poner un negocio, ser empresarios, lo que sea, eso es una clave para cualquier cosa. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias y adiós.